Hola a todos, bienvenidos a un vídeo al canal de The Sixman, donde hoy os traigo los que para mí son los 10 jugadores más infravalorados de este draft 2026. Bueno, pues como os comentaba, chicos, antes de ello quiero daros las gracias por una cosa muy importante, y es que, como ya sabéis, el otro día en el último vídeo os comenté esta oportunidad que se ha dado donde los chicos del Triplazo están invitando a 2 creadores de contenido para ir con ellos a cubrir el draft 2026. Ya sabéis la ilusión que me hace, entiendo que va a estar muy complicado porque no lo sé, pero bueno, entiendo que a lo mejor van a querer buscar a gente con mayor exposición en las redes sociales, pero bueno, yo tengo esa pequeña posibilidad y si le podéis ir a apoyar a los vídeos y todavía no lo habéis hecho, os los dejaré en la descripción, comentad, darle like y esas cositas, que además ya sabéis que si hacéis un buen comentario tenéis la oportunidad de poder llevaros unas entradas para los próximos partidos de NA Europa. Entonces nada, eso. Que muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado al canal y que lo que os digo, que hoy os traigo este vídeo, estos vídeos ya del draft que van a empezar a venir un montonazo. Mañana, domingo, también vais a tener vídeo hablando un poquito tanto de lo que han sido el State Game 7 que va a ser esta noche de los Thunder y Spurs, como también mi predicción para las finales de la NBA. Y con todo esto dicho, lo que os digo, vamos a hacer el vídeo de estos 10 jugadores que para mí son los 10 jugadores más infravalorados del draft 2026. Cabe destacar una cosa, ¿vale? He querido ser realista en ciertas cuestiones. Y hay jugadores, ¿vale?, que me he planteado meter, pero que los quiero dejar aquí en menciones honoríficas porque me parece que ya no están infravalorados, por así decirlo. ¿Por qué? Adeymara no me parece que esté infravalorado. A día de hoy todo el mundo lo coloca en el top 10, top 12, top 14. Hay algunos que lo ponemos en el top 8. Bueno, infravalorado, a mi gusto, no está. Luego, Allen Graves, más de lo mismo, un jugador que yo ya se lo mencioné desde hace mucho tiempo de Santa Clara, pero que creo que ya la gente se ha dado cuenta de lo que puede aportar dentro de la liga y que creo que ya se ha establecido como un jugador que lo más probable es que vaya al final de la primera ronda, entonces tampoco. Y lo mismo se aplica con jugadores como Morris Johnson, que ya sabéis que yo he sido muy pesado todo el año con él, de que era muy bueno, la gente le seguía poniendo el 22º, pues bueno, ahora después del Draft Combine, por lo que veo ya se están percatando de lo útil que puede ser a la hora de trasladar su juego a la NBA, así que ya como está en esos rangos del 13-14 tampoco. Y luego con Luigi Suyo, que ya sabéis que es este jugador que juega en el Megabasket, que como la gente ya le está poniendo como final de primera ronda, principio de segunda, no me ha parecido que mereciese la pena. Y lo mismo con Cameron Carr, porque hizo un torneo tan espectacular en el Draft Combine que es que la gente se ha vuelto loca y ahora le pone 13º. Yo no creo que sea 17º, pero tampoco creo que tenga que ser 13º, ¿no? El caso, una mención más, Boba Miller, no sabía si meterle, no sabía si no, porque hay algunos que le están dando mucho crédito, otros que a lo mejor todavía no le conocen. Al final no le he metido, ¿vale? Porque sí que creo que hay otros jugadores que están más infravalorados que él, sobre todo para el rango en el que están todavía a día de hoy, a mi gusto. Creo que van a ir más arriba y creo que deberían ir más arriba. Y con todo esto dicho, sin más dilación, vamos a empezar con ello. Y el primer jugador que os traigo, que me hace muchísima ilusión porque no va a hablar nunca nadie de él, es Henry Beisar. Sí, Henry Beisar para mí es... Yo creo que a día de hoy es el jugador más infravalorado de todo el draft y lo tengo bastante claro, por eso le he querido poner el primero, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Es un draft que está bastante carente de jugadores interiores. Por cierto, breve inciso, sé que han aprobado ya los temas del draft. Si queréis que haga un vídeo explicando las nuevas cuestiones que se van a dar en el draft y las nuevas reglas, lo puedo hacer, pero bueno, supongo que ya las repasamos cuando hice ese vídeo en el momento criticando a Dan Silver, pero bueno, puedo hacer un vídeo si queréis explicándolas, así que me lo podéis poner en comentarios. El caso, Henry Beisar, para mí jugador muy infravalorado porque lo que os digo, hay unas grandes carencias en las posiciones interiores de este draft, estamos de acuerdo, pero hay mucho talento de interiores al final del draft o final de primera ronda con jugadores más veteranos como Henry Beisar, Zubi Ejiofor, Tyrese Reed, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que él siempre se está viendo bastante relegado tanto al final de la primera ronda como al principio de la segunda, porque creo que la gente no entiende bien o no está consiguiendo todavía entender, o porque no la ha visto jugar, que yo creo que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que la gente se pone a hablar de los jugadores ahora cuando la temporada termina hace un mes, o sea, que no les han visto jugar. Pero bueno, Henry Beisar, problema que tiene, yo creo que la gente no comprende. Henry Beisar ha sido un jugador que se ha beneficiado muchísimo este año jugando en North Carolina, donde ha hecho unos puntos increíbles. 31,3 minutos, 17 puntos, 8,7 rebotes, tirando un 43% en tiros de 3, un 61% en tiros de campo. Pero, ¿por qué os digo que ha hecho una muy buena temporada? Porque ha encajado muy bien junto a Caleb Wilson. Y Caleb Wilson ha sido un jugador que se ha beneficiado mucho de Henry Beisar. Entonces, para mí ya esto es un contrapunto importante y 2 puntos a favor de Henry Beisar. Es decir, es un jugador que se beneficia de tener jugadores físicos con él en el interior como Caleb Wilson, que al mismo tiempo le ha estado quitando rebotes de las estadísticas de Henry Beisar, porque Caleb Wilson ha sido uno de los mejores reboteadores del país,
pero al mismo tiempo es un jugador que permite y ayuda a esos jugadores físicos sacar lo mayor o sacar el mayor provecho de sus cualidades, ya que espacia el campo. Entonces, eso ya son dos puntos positivos, porque va a permitir él sacar un gran juego y al mismo tiempo va a permitir a su compañero sacar su mejor juego. Y eso ya es un gran punto importante. Otra cosa también, es un jugador mucho mejor defensivamente de lo que se dice. No es para nada un cono, es un tío físico que va bien. O sea, no sé por qué a veces hay como un poco esta cuestión racista, ¿no? Un poco opuesta, ¿no? Lo que es habitual de cuando hay un interior blanco es como que es un mal defensor. No, no es un mal defensor. Henry Vassell es un buen defensor, es un tío sólido. Yo ya lo decía el año pasado con Danny Wolf y Henry Vassell me parece aún más sólido porque es un tío que tiene mucho carácter, que juega duro, que es intenso en los rebotes. O sea, es un jugador muy potente en ese estilo. Además, muy inteligente, tiene una muy buena lectura de juego y sobre todo en el aspecto defensivo eso le permite muchas veces estar en el sitio correcto en el tiempo correcto, lo cual también es un punto a favor. Pero con todo esto dicho, lo más innegable de Henry Vassell, que es lo que a mí me hace considerarle a día de hoy el jugador más infravalorado del draft, es que me parece que la gente es muy justa con él porque es lo que me pasaba a mí el año pasado que os decía con Maxime Renaud y creo que es lo que se ha demostrado este año cuando ha jugado en los Kings. Es que por encima de todo, por encima de cualquier calidad o técnica baloncestística que pueda tener o poseer cualquier jugador del draft, Henry Vassell es buenísimo jugando al baloncesto. Punto y final, ¿vale? Y eso es algo que muy poca gente del draft lo tiene, sobre todo a estas edades. Es verdad que él es un veterano y es un punto a favor suyo, evidentemente. Pero es innegable que cuando veías jugar a este tío al baloncesto, comparado con el resto de jugadores, incluyo en esto a Caleb Wilson, era un escándalo jugando al baloncesto, porque era muy bueno, juega muy bien al baloncesto, hace lo que tiene que hacer, entiende el juego como hay que entenderlo, hace las lecturas correctas en ataque, en defensa, y eso lo convierte en un jugador ganador y un jugador de equipo positivo. Entonces, para mí, eso, con todo lo que os he comentado antes, debería hacerle de sobra como un jugador de primera ronda y un tío mucho más valorado. Otra cosa es que luego puede ir antes o puede ir después. Eso no es un problema. Lo que me molesta un poco es como la valoración general que hay acerca de él, porque me parece bastante injusta. Continuamos con Michael Brown Jr., que bueno, no os he dicho nada, pero ya vais a ver que ese es un vídeo ultra de nicho para los que os gusta el draft, así que si os gusta también podéis dar like a esas cositas, porque os aviso que va a haber como 2 jugadores top, 3 como de final de primera ronda y luego como 5 de segunda ronda. O sea, que prepárense. Que por cierto, arriba también tenéis como el rango en el que a día de hoy están proyectados, ¿no? Y Michael Brown Jr., ¿por qué le he querido meter? Michael Brown Jr. de todos los top de este draft, ¿vale? De los top 8, top 9, top 10, a mí me parece sin ningún tipo de duda el jugador más infravalorado de todos, debido a las complicaciones que ha tenido a lo largo de la temporada por sus problemas de lesiones y por sus lesiones o incomodidades que tenía en la espalda. Es una pena, porque nos hemos perdido un jugador, sobre todo con una regularidad que yo creo que necesitaba él, además, más que nadie de por sí, por su juego, por el desarrollo que ha estado teniendo a lo largo de la temporada. Pero sí que me parece que es un jugador fantástico y que hemos perdido un poco la percepción de lo que es realmente como jugador. ¿Por qué digo esto? 29 minutos, 18,2 puntos, 3,3 rebotes, 4,37 asistencias, con 1,2 robos y 3,1 pérdidas, con un 34% en tiros de 3, un 41% en tiros de campo y un 84% en tiros libres. ¿Por qué digo que hemos perdido un poco la percepción de lo que es Michael Brown Jr.? Muy sencillo. Michael Brown Jr. es un jugador que ya os lo he dicho mucho. A mí me recordaba mucho a Wemby el año pasado. ¿Por qué? Porque es un tío que mucha gente dice, Michael Brown Jr. es uno de los mejores tiradores del draft y tal. A ver, no es que sea uno de los mejores tiradores del draft, pero sí que va a poder ser a largo plazo uno de los mejores tiradores del draft o uno de los mejores tiradores de la NBA. Pero eso no es que sea incoherente, es decir, es que este chico el año que viene hay una probabilidad de que vaya a un equipo NBA y tire un 29% de 3. Eso no implica que sea un mal tirador, ¿vale? Michael Brown Jr. lo que pasa es que tiene un gran feeling por el baloncesto, es un chico súper talentoso y que el triple tiene la técnica, pero aunque pueda sonar un poco raro, en verdad los tiros no le terminaban de entrar. Entonces, lo que ha hecho es hacer una mala selección de tiro muchas veces a lo largo de toda la temporada y forzar tiros que muchas veces no iban a entrarles, pero a base de repeticiones y repeticiones y repeticiones, asegurarse que tirase mucho más de lo debido durante esa temporada, pero que llegase a la NBA mucho más preparado en lo que es tirar triples in-game en unos niveles altos de competición como es la NCAA. Entonces, esto se ha trasladado en que unos porcentajes que podrían haber sido mucho mejores han sido mucho peores. ¿Por qué? Porque Michael Brown Jr. es un gran penetrador, pone mucha presión sobre el aro y es un tío que, a pesar de que a lo mejor las medidas que han salido en el Draft Combine no han sido las esperadas, 1,92, 86 kilos, sí que es verdad que es un tío que sabe manejar bastante bien el contacto,
que es muy hábil con la pelota, entrando a canasta, que tiene un buen combo de dribblings en general y que tiene una mecánica muy buena que también le permite tirar triples y que al ser también alto pero tener una buena capacidad atlética y físico le permite tener rango de tiro, sobre todo de tres, que ya lo habréis visto tirar triples bastante lejanos. Pero lo que os digo, no está haciendo una buena selección de tiro y mucha gente lo podrá decir. Vale, pero eso entonces lo que demuestra es que es un jugador egoísta porque miraba por su propia cuenta, no por el equipo. No estoy de acuerdo, porque al final es el desarrollo que le ha marcado el Louisville para que se desarrolle como jugador y sea lo mejor posible de cara al futuro. Es la realidad. Michael Brown Jr. es un tío súper talentoso. Los números van a ser engañosos porque no son mejores que los del resto. Pero si Michael Brown Jr. hubiese tenido regularidad, hubiese sido un jugador que a lo mejor no hubiese forzado tanto y hubiese ido de verdad a ser lo más productivo posible, estoy seguro que a día de hoy estaría con las conversaciones, por lo menos para ser el quinto mejor jugador de este draft, con los que para mí serían, que son Darius Akaf y Keaton Wagler. Yo no así le tengo el séptimo. Sé que hay gente que le tiene octavo, noveno, sé que hay gente que también le está considerando para los Clippers, pero bueno, yo creo que es un jugador que la gente tiene que tenerle más en cuenta, sobre todo con lo que puede llegar con lo que es y con lo que puede llegar a ser. Y creo que es un chico que es con el que vamos a tener que tener un poco más de paciencia, porque a lo mejor el año que viene es buenísimo, pero nos deja algunos tintes un poco raros, como que no nos terminan de convencer algunas cosas, pero estoy seguro que este chaval, a lo mejor en su segunda o tercera temporada, va a pegar un boom espectacular. La verdad, confío mucho en ello. Luego tenemos a Zuby Ejiofor, ¿vale? Y con Zuby es raro, ¿no? Porque ya sabéis que yo he sido muy pesado con él porque me encantó en el March Madness. Yo siempre os lo he dicho, Zuby es un jugador que yo no le conocía de antes o no le había visto lo suficiente como para poder hablar de él, ¿vale? Yo no, en eso nunca os voy a mentir, ¿vale? Y la verdad es que cuando le vi, sobre todo jugar en el March Madness, que os lo comenté, que por circunstancias de mi vida, la verdad que me vi todos los partidos de St. John's, pues me encantó, ¿vale? Me pareció una maravilla y yo es verdad que luego de ahí me he puesto a ver más cositas sobre él para cerciorarme un poco y también para comparar un poquito de las cosas que había visto y para ver si eran reales y habían sido también tangibles a lo largo de la temporada. Y la realidad es que es un auténtico animal. ¿Por qué digo que es un poco con comillas, no? Porque creo que sí que la gente también con Zuby ya se ha empezado a dar cuenta. Yo ya he visto también varios vídeos de otros youtubers o de otra gente hablando de Zuby y tal. A ver, yo entiendo que es verdad que mucha gente, al igual que yo, me he dado cuenta, se han percatado de lo bueno que es. Pero aún así le quería meter en el vídeo, ¿vale? Porque me gusta muchísimo. Creo que todavía hay en Big Boards y tal que le veo, pues como veis ahí arriba, 33º, y creo que para nada. También Zuby es verdad que es un caso especial. ¿Por qué lo digo? Son 30 minutos por partido con 16,3 puntos, 7,3 rebotes, 3,5 asistencias, 1,2 robos y 2,1 tapones, 31% de tiros de 3, 54% de tiros de campo. Es decir, Zuby ha sido un jugador súper productivo en una conferencia complicada, donde además ha sido Defensive Player of the Year, si no me equivoco. Bueno, Player of the Year no me acuerdo. Defensive Player of the Year, 100%. Y ha sido en general muy potente, ¿vale? En St. John's con Rick Pitino. ¿Cuál ha sido la cosa o la cuestión para mí más a destacar de Zuby, ¿no? Y por eso también quería meter en el vídeo. Creo que es muy destacable el hecho de su versatilidad defensiva que va a poder ofrecer en la NBA, que es verdad que a lo mejor al ser un poco undersized muchos no le van a poder ver del todo como un 5, pero yo creo que en la NBA moderna, con la versatilidad que tiene, con la agresividad que tiene los rebotes, porque es un muy buen reboteador para su tamaño, creo que va a poder jugar de 5, va a poder jugar de 4 porque es rápido, es inteligente, pone bien el balón en el suelo, es muy móvil. Entonces todas esas cuestiones para mí son muy destacables. Pero quiero también traer una cosa sobre la mesa y que me parece importante. Zuby ha sido un gran jugador, ¿vale? Lo que os digo por lo que viene el March Madness, pero luego también por lo que he podido ver en la temporada regular. Pero también hay que ser conscientes con una cosa. Evidentemente todos los jugadores de la NCAA les pasa. Sus números están inflados y la mayoría de ellos nunca van a tener el usage que han tenido en la NCAA a la NBA, por ende sus números nunca van a poder ni parecerse. Y eso yo lo digo muchas veces con algunos, porque es que es verdad que hay que ser conscientes de ello, por ejemplo con Joshua Jefferson, porque es una realidad, ¿vale? Pero con Zuby es distinto, y creo que a favor de Zuby es un punto a favor, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque creo que en Zuby es 71% en tiros de 3, que a mucha gente le gustará y a otros les pasará un poco inadvertido. Para mí es un matiz muy importante a destacar. ¿Por qué digo esto? Zuby Ejiofor, los tiros que ha tirado no son los tiros de un pivot clásico de pick and roll como puede ser un Tarris Reed, que también es un gran anotador desde el interior, pero la dificultad de tiros que ha tenido Zuby Ejiofor, tanto desde el interior como desde el exterior, es espectacular. ¿Por qué? Porque St. John's es un equipo súper defensivo, con muchos problemas ofensivamente hablando, ¿vale? Zuby ha tenido que tirarse los triples normalmente con step backs en movimiento. De catch and shoot ha tirado muy pocos. Ha sido un jugador de muchísima creación individual, con pull-ups de media distancia, con reversos de fadeaway. O sea, los tiros de Zuby tienen una complejidad mucho mayor a la que pueden tener cualquier otros. O sea, a la que pueden tener los tiros de otro interior de este draft, ¿no? Entonces,
esos porcentajes de tiro tienen muchísimo más mérito de los que pueden tener otro jugador. Entonces creo que eso es un matiz a tener en cuenta, porque es lo que os digo, al no tener ni de cerca la responsabilidad que ha tenido Sion Jones en un equipo NBA, va a estar más liberado, va a poder tirar tiros más cómodo, va a poder ser un jugador más off-ball que on-ball, y eso le va a permitir muchísimo mayor crecimiento como jugador, y yo creo que le va a convertir en un jugador muy potente. Entonces, por eso a mí me gusta mucho, y porque la versatilidad evidentemente que ofrece, sobre todo de poder jugar de 4, creo que es un puntazo a favor suyo, y una pena que tenga 22 años, porque si no iría más alto seguro. Luego iríamos con Isaiah Evans, ¿vale? Isaiah Evans ya sabéis que me gusta muchísimo, este ya le conocéis más, así que lo que quiero más comentar de él, más que nada, ¿vale? Sí, los números han sido buenos, 28 minutos, 15 puntos por partido, ha tenido un crecimiento exponencial comparado con sus temporadas pasadas, aunque todavía no sé si al 100% se va a quedar en el draft, esperemos que sí, pero bueno, la cosa principal con él, que lo he comentado muchas veces, ¿vale? Una cosa importante que todavía sigo sin entender por qué la gente se sorprendió con ello, pero es que Isaiah Evans tiene buenas medidas, 1,96, 84 kilos, que los 84 kilos pueden no ser buenos, estamos de acuerdo. El año pasado cuando le pesaron pesaba 80, ha ganado 4 kilos, está bien, o sea, está bien, la verdad. Que siga sin estar fuerte a lo mejor para ser un ala, estamos de acuerdo. La NBA moderna también vemos que juegan muchas veces de ala pivot, un escolta, entonces tampoco me preocuparía mucho en ese aspecto, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Es que ese ya más lo he dicho muchas veces, pero es que la mejora que ha pegado este año ha sido exponencial, ¿vale? Y para quien viese a Duke el año pasado y la haya visto este año, me va a entender. Un jugador que el año pasado pasó de ser solo un jugador off-ball de movimiento sin balón para tirar tiros de 3 y abrirle el campo a Cooper Flagg y a compañía, ha pasado a ser un tío con muchísima responsabilidad en ataque, donde tenía que poner el balón en el suelo, donde tenía que crear él para sí mismo, para sus compañeros, tirar tiros de pull-ups de media distancia, tirarse tiros de 3 de creación individual, también seguir haciendo catch and shoot y sobre todo finalizar en el aro. Ha mejorado muchísimo en la finalización en el aro. Ha mejorado en defensa también, en la comprensión del juego en general, en la comprensión táctica. Para mí, ¿ha podido tirar peor de 3? Ha podido tirar peor de 3. Ha mejorado en el resto como jugador. Ha mejorado en el resto. Estaba mucho más cubierto y por ende sus tiros han sido mucho más difíciles de lo que luego en el fondo van a ser en la NBA, que se van a asemejar mucho más a los que tuvo en su primer año en Duke. También. Entonces, estamos hablando de un tío que cuando entre a la NBA realmente va a tener tiros de catch and shoot liberado para que tire ese 40% que yo pienso que puede tirar, y al mismo tiempo ha demostrado que ha mejorado en el resto. Entonces, ¿por qué bajas o por qué le bajas al pick 30, 31, 32? No lo entiendo. Es lo único que quería comentar de él. Sé que ya lo he comentado en algunos vídeos, pero bueno, no quería dejarlo pasar porque es que me sigue pareciendo que está infravalorado, porque es que es injusto. O sea, a mí me gusta es injusto con Isaiah Evans y no se es realista con lo que luego va a ser él a la hora de llegar a la NBA. Vamos a pasar ahora con un dueto de Houston, ¿vale? Con un dueto de Houston. Y vamos a empezar con Chris Tenack, ¿vale? El segundo jugador, y os digo yo que no os esperáis, ¿vale? Pero con Chris Tenack también quería meter en este vídeo. Sé que es un jugador del que también he hablado bastante en el canal, pero bueno, he hablado ya mucho de todos, yo creo. Pero Chris Tenack es verdad que es un jugador que para mí tiene que entrar en este vídeo, sobre todo tras las medidas que ha dado en el Draft Combine. Y es que ya sabéis que los números que ha hecho no han sido los mejores: 24,8 minutos, 9,5 puntos, 7,9 rebotes, 0,7 asistencias, 0,8 robos, 0,5 tapones, tirando un 33% de 3. Buenos números, nada brillante, porque iba yo a considerarle, ya sabéis, como mi 12º, 13º jugador, cuando el consenso lo califica más o menos como el 25º. Muy fácil, ¿vale? Chris Tenack, para empezar, las medidas han sido espectaculares. 2,08, 108 kilos, con un wingspan que no le he puesto, pero de por encima de los 7 pies. Creo que era 7,4 o algo así, que es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de un monstruo, ¿vale? Un monstruo, físicamente hablando, es un atleta, es un animal, ¿vale? Y es un tío ultra talentoso, y lo he dicho muchas veces, ¿vale? Creo que lo que os he comentado es un chico que se ha esforzado muchísimo en tratar de acoplarse a un equipo competitivo, en vez de irse a un equipo malo, a tirarse 25 puntos en el partido. Siempre he comentado la comparación entre él y Hannes Steinbach, pero porque es que es la verdad. O sea, si él hubiese estado jugando en los Washington Huskies, a lo mejor también hubiese promediado 25 puntos por partido, pero no lo ha hecho, ¿vale? Eso, para mí, hay que darle mérito, porque habla de su personalidad, que ya sabéis que he comentado muchas veces, que siempre se habla muy bien de él, de su ética de trabajo, de sus ganas de mejorar y todo eso. Pero por encima de todo, ¿vale? Ya que eso ya os lo he comentado, para mí es que lo más destacable de él es, uno, en la capacidad de reboteadora. O sea, creo que se infravalora muchísimo su agresividad en los rebotes, su colocación, su intuición, sus box-outs en general. O sea, creo que es un tío que, tanto siendo el defensor principal en los rebotes o el atacante ante el pivote rival, o también siendo como ese defensor secundario del rebote ante, digamos, el segundo mejor reboteador del equipo rival, por lo general, ¿vale?
siempre se pone por encima de sus rivales y siempre vence un poco en ese aspecto del juego. Y creo que más que nunca en una NBA donde se está demostrando que el rebote es cada vez más importante por el hecho de que te da segundas jugadas, un jugador como Christian Ack, que te puede jugar de 4, que te puede jugar de 5, que es versátil y que sobre todo va al tablero a por rebotes, creo que tiene mucho mérito en un jugador de 19 años que en vez de esconderse o de alejarse del aspecto físico del juego, al revés, va por él y lo ataca, creo que tiene mucho mérito. Y al final eso es lo que os digo, también habla mucho de la personalidad de los jugadores, ya sabéis que es algo que valoro muchísimo porque creo que es importante también saber a quién drafteas en el aspecto humano, no solo en el aspecto baloncestístico. Y creo que Christian Ack, entre lo del hecho de su ética de trabajo, su manera también, ¿no?, de entender el juego, es decir, el ser un tío que ha buscado sus tiros en ciertos momentos del partido, esos tiros un poco que la gente le compara con Kelly Oubre, que puede tener buenos tiros de 3, puede tener esos fadeaways de distancia que son muy buenos, pero que por encima de todo no es tan Kelly Oubre, y eso es lo que quiero llegar, ¿no? Me parece una comparación fácil y correcta, es decir, son dos jugadores parecidos, altos, físicamente potentes, que pueden jugar de 4, que pueden jugar de 5, Kelly Oubre también es un buen reboteador, pero la diferencia es que Christian Ack es un jugador activo y Kelly Oubre es un jugador pasivo. A mí Kelly Oubre me encanta, pero Christian Ack es un jugador que busca sus tiros, que va a buscar su juego, pero que va a poner siempre por delante el juego del equipo y que va a buscar esa defensa grupal, y al final es lo que le ha aportado, ¿no?, el ir a Houston. Yo no digo que Kelly Oubre no sea eso ahora. Al contrario, ha mejorado mucho en ese aspecto a raíz de tener a Erik Spoelstra entrenador. Pero es verdad que cuando vino de la universidad no era para nada ese estilo de jugador, ¿no? Entonces creo que es importante destacar esto de él porque es que de verdad creo que siempre se pasa por debajo del radar y me parece algo muy importante. Me parece algo muy importante de un jugador NBA, además de un interior joven como él, que tiene todavía mucho por lo que mejorar. Y yo, si fuese un equipo, necesito un interior que además pueda ser un poquito versátil. Y tengo un pick como el de 12 o el 13 o el 14, yo le cogía. Pero bueno, que tengo claro que va a ir como el 19º o el 20º y será la sorpresa del draft. Es que no tengo ninguna duda. Y su compañero es Emmanuel Sharp, ¿vale? Y aquí ya empezamos a llegar a lo mejor a los que son un poquito más de nicho, pero es que me gusta mucho y me parece un muy buen jugador del que hablar en este vídeo porque para mí es la definición de infravalorado. Y cuando lo he estado pensando, he pensado que la gran comparación que os podía dar va a ser el Will Richards de este draft, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Jugador que está proyectado para mediados de segunda ronda, como por el pick 47 más o menos. Escolta, undersized, porque como veis en la posición le he puesto solo escolta, porque no creo que pueda ser base y tampoco creo que pueda ser alero, ¿vale? Pero Cason Wallace mide 1,90, entonces tampoco me preocuparía mucho porque sea una escolta undersized. ¿Por qué lo digo? No es defensivamente como Cason Wallace, pero es mucho mejor ofensivamente que Cason Wallace, al mismo tiempo que es un defensor muy agresivo. Repasando su estilo de juego, 29,3 minutos, 15,5 puntos, 3 rebotes, 1,7 asistencias, 1,2 robos, tirando un 37% de 3 y un 41% de tiros de campo. Estamos hablando de un jugador muy potente ofensivamente, que ha mejorado muchísimo y que en un sistema de Houston donde muchas veces el ataque a veces se estancaba en exceso, era un alivio y muchas veces para ello era un salvador. ¿Por qué quiero comentar también cositas importantes de él? 37% de 3, tirándose por encima de 7 triples por partido. Un jugador que solo tira 11 tiros por partido. Estamos hablando de que tira por encima de un 65% de sus tiros de 3. Es decir, no me preocuparía en exceso porque su porcentaje en tiros de campo sea un 41, porque es evidente que se va a asemejar más al de 3 que a un porcentaje de tiros de campo alejado de ese porcentaje de triples. ¿Acaso que no fuera finalizando Dylan Harper? Que no es el caso. Entonces, con todo esto dicho, hablando de que es uno de los mejores tiradores en volumen de todo el draft y que es un jugador con buena mano, con una buena mecánica, con un jugador que creo que va a poder trasladar su tiro muy bien a la NBA, para mí también está la otra faceta importante del juego, y es la defensa. No estamos hablando de un jugador que va a ser all defense, ¿vale? No estoy hablando de que va a ser Cason Wallace, no va a ser Dyson Daniels, no va a ser los hermanos Thompson, ¿vale? Pero sí es un buen defensor, ¿vale? Y es un defensor pesado, es ese defensor que se te va a meter por debajo, que te va a hacer la vida complicada. Un poco como ese estilo de defensa que les gusta hacer a Davion Mitchell y Jamal Shead, en el estilo de no es igual de bueno defensivamente que ellos, pero es ese defensor pesado que se pega a ti, que no te suelta, que sale bien de los bloqueos. Intenso, rollo más Patrick Beverley, no más un poco por culero, por decirlo mal, pero para que me entendáis, ¿no? Y al final, entre eso y el gran volumen que te puede aportar de 3, es que es el guard de rotación moderno perfecto en la NBA actual. Entonces, si tú puedes conseguirle con un pick de segunda ronda, te vas a asegurar un jugador que yo creo que va a tener carrera de sobra en la NBA y que me parecería una apuesta muy, muy, muy buena porque no hay tantos, ¿no? No hay tantos en este draft y creo que Emmanuel Sharp es como la excepción, el de la regla un poquito en esta segunda ronda, y me parece que va a acabar yendo más alto por este hecho de que no hay alternativas, ¿no?, a su estilo de juego, y creo que es como la perlita que hay a día de hoy en la segunda ronda que más de algún equipo que tendría que tratar de conseguir.
Pasamos al siguiente jugador, que si no me equivoco es el séptimo del vídeo, ya es la Baron Phylon, ¿vale? Y para mí la Baron sin ningún tipo de duda también tenía que estar en este vídeo por distintas cuestiones, pero sobre todo porque, ya lo he dicho muchas veces, me parece el gran olvidado del draft, sobre todo de la parte alta. O sea, siempre lo he dicho muchas veces, me parece que se está haciendo muy injusto con él y de hecho me alegro mucho, o me alegré mucho ayer, ¿vale? Porque vi en varios reports que se está rumoreando que Dallas podría estar muy interesado si se queda en el puesto número 9 en conseguir a la Baron Phylon. Y es que no podría estar más de acuerdo, es decir, no porque vaya a Dallas, evidentemente me alegraría mucho porque me parece un jugadorazo, sino porque no entiendo, ¿vale? Que lo he dicho muchas veces, por el hecho de que la Baron Phylon, una cosa es que porque haya 5 guards mejores de él o que la gente considere mejores que él en el Big Board, ¿vale? Luego en el draft, en el día del draft, como no todos los equipos van a querer un guard, acabe cayendo un poco. Eso es razonable. Pero lo que no me parece bien es que porque haya 5 o 6 guards por delante suyo, eso automáticamente implique que la gente diga que ya es el 16º o 17º jugador del draft. No, perdonadme. Si los 7 mejores jugadores del draft después del top 4 son los 7 bases, pues los 7 son bases. Pero lo que no puedes hacer es porque los 6 de antes de él o los 5 sean bases y escoltas, automáticamente a él digas, pues lo siento, te jodes. Como eres un año más mayor, ya veis vosotros, un año más mayor que tiene 20, que ni que tuviese 25, ya automáticamente no vales la pena para estar en el top 10. Pues me parece muy justo, la verdad. Me parece muy justo porque ya lo he dicho también muchas veces. La Baron Phylon es, a día de hoy, es probablemente uno de los 5 o 4 mejores motores ofensivos e iniciadores de la ofensiva de todo este draft, ¿vale? O sea, estamos hablando de que con Darius Akaf es el mejor a día de hoy iniciador de una ofensiva junto probablemente a Darren Peterson y a Ida Ivansa, por delante de Keaton Wagler y por delante de muchos. Es el mejor finalizador de todos los guards a día de hoy. Muy buen driblador. Muchísimo ritmo, muchísimo estilo en su juego, en sus regates, en sus movimientos. Muy consciente de su footwork. En general es un jugador que es muy consciente de todo lo que hace en pista, tanto en defensa como en ataque. Y luego en defensa, es que es algo que he comentado también. Me se me hace también muy injusto el que la gente no le valore como defensor. Yo no digo que vaya a ser un gran defensor de la NBA, pero un tío que el año pasado jugando junto a Mark Sears, siendo ese guard más off ball que jugó de 2, que puede jugar de 2 porque ya ha jugado de 2, demostró que podía ser ese tío más defensivo, más pesado, acompañando a ese guard más de élite. Otra cosa es que ahora se ha desarrollado como ese jugador más ofensivo y súper potente en ataque, que ha promediado 22 puntos, 5 asistencias, un 50-40-80 que me parece brutal, pero por encima de todo ello, es lo que os digo, es un tío que tiene un turnover ratio de 2/1, que está bastante bien para toda la responsabilidad que ha tenido este año en Alabama. Entonces, es que es un chaval espectacular, una mecánica de tiro súper pulida, ha mejorado muchísimo de un año para otro. Si hubiese que darle un Most Improved Player este año en la NCAA a alguien, tendría que ser a la Baron Phylon. Entonces, con todas estas cosas, me da mucha rabia que no se le valore lo suficiente. Y si Dallas le coge en el top 9, yo voy a estar súper contento, porque me parece un tío que podría ir séptimo, octavo, noveno, décimo primero. Y si cae el 14º puesto, pues los equipos que lo han dejado pasar, me parecería que hubiesen cometido un error terrible, porque es un chaval que vale muchísimo la pena y lo tengo clarísimo. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a pasar a otro base completamente distinto en este caso, ya es Jaden Bradley, ¿vale? Jaden Bradley ha sido un poco el último que ha entrado en este vídeo, porque estaba pensando si metía a Baba, si le metía a él, pero como lo que digo, creo que a Baba se le está intentando dar bastante crédito y creo que a Jaden todavía no. Le quiero dar aquí un shoutout desde The Sixman, que sé que absolutamente nadie lo va a decir en ningún vídeo. Entonces, Jaden Bradley, ¿por qué me parece que está infravalorado? Jugador que hoy está proyectado para ser de los últimos 10 picks de este draft. Un muy buen base. Senior de 22 años de nuevo, que ha jugado en este año en Arizona, uno de los 4 o de los 2 mejores equipos del país, y que ha promediado 31 minutos, 13,3 puntos, 4,4 asistencias, 1,4 robos, 3,4 rebotes y un 40% casi en tiros de 3, con un 81% en tiros libres. Estamos hablando de un jugador con muy buenos números, pero sobre todo lo que quiero empezar a destacar es ese 1,7 pérdidas por 4,4 asistencias. O sea, estamos hablando de un turnover ratio por encima del 2/1, casi cercano al 3/1. Y que me parece muy destacable, sobre todo de él. Uno, porque jugaba en un equipo muy competitivo, ¿no? Y muchos diréis, vale, es un equipo en el que no tenía por qué perder tantos balones, porque había muchos jugadores talentosos, pero no estoy de acuerdo, porque Arizona no era un equipo como Michigan, que tenía tantos creadores exteriores. Al revés, Arizona era un muy buen equipo en conjunto, pero que dependían mucho de él para que fuese ese creador, organizador y ese jugador que no perdiese la pelota, que tuviese ese saber hacer, ¿no? Y creo que para mí es lo más destacable de él. Además vi que también jugó muy bien en los draft combines, que eso me alegró mucho en esos scrimmages, ¿no? Y es lo que os digo, creo que es un jugador muy destacado en ese sentido porque
por encima de todo, es un tío que tiene el build y tiene el cuerpo hecho para jugar en la NBA el día de mañana. 1,90, 93 kilos, pero lo que os digo, un físico potente, un cuerpo ancho, que pueda asumir el contacto, que va a poder asumir emparejamientos importantes desde el día 1 en la NBA. Y que es un jugador inteligente, que no pierde la pelota, que sabe lo que hacer en cada momento y que sabe cómo ayudar a su equipo a ganar. Y eso es muy importante en la NBA actual. Entonces es lo que os digo, creo que es una persona que no va a tener ningún tipo de problema en poder encontrar su rol y su hueco en un equipo NBA desde el minuto número 1, porque va a ser ese guard o ese base que te va a poder ayudar a ganar, que te va a hacer esas pequeñas cosas que siempre te hacen un mejor equipo, pero que no te va a exigir nada a cambio, ¿no? Y creo que eso es muy importante, no se encuentran tantas veces este tipo de jugadores en el draft. Ya sabéis que es algo que, por ejemplo, el año pasado yo destaqué mucho de Ryan Nembhard, que luego no fue drafteado y mirad lo bien que ha jugado en Dallas, ¿no? Pues me siento un poquito igual este año con Jaden Bradley. Un jugador de ese estilo que te va a hacer esas pequeñas cositas que te van a ayudar a ganar, que a lo mejor nunca es el mejor base de la historia, pero que te va a poder ser un base NBA, yo creo que para muchos años, y lo que os digo, me extrañaría que acabe cayendo tanto, porque creo que es un jugador que vale mucho la pena. Y luego vamos a pasar a los dos últimos jugadores del vídeo, ¿vale? En primer lugar, Dillon Mitchell, que ya esto lo voy a hacer un poquito más rápido, en el sentido de que Dillon Mitchell es más que nada porque yo le conocí en Texas cuando jugó hace 2 temporadas, luego creo que estuvo jugando en Cincinnati el año pasado y ahora este último año lo ha jugado en St. John's. Y la verdad que cuando le vi de nuevo en el March Madness, lo que os dijo junto a Zubi, me sorprendió igual que me sorprendió en su momento en Texas, pero ya que este año va a entrar al draft, ¿vale? Y que 100% estoy seguro que va a ser drafteado, le he querido meter por el hecho de que es un jugador que también, como Emmanuel Sharp, creo que es un jugador con un build y con unos atributos que puede aportar un equipo de NBA únicos, sobre todo en esta zona de la segunda ronda, y que por ende me parece que deben de valorarse más de lo que se le da a día de hoy crédito al jugador. Chaval, que es un monstruo defensivo. Estamos hablando de que probablemente sea uno de los, no sé, 5 o 3 mejores defensores de todo el país a día de hoy en la NCAA, o haya sido en la NCAA. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente ha visto que le compara con perfiles como Jarred Vanderbilt, es decir, jugadores que son muy buenos defensivamente, pero que en ataque son auténticos lastres. Y estoy de acuerdo, ¿vale? No es un jugador que en ataque te vaya a aportar nada interesante. El tiro de 3, olvidemos de él. Es decir, le he puesto un 6% porque ha debido meter un triple en toda la temporada, pero que tirar triples no tira, ¿vale? Bueno, tira, pero no los mete. 56% de tiros de campo y 49% de 3. Es decir, el tiro no es lo suyo y no confío en que va a tirar de 3, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo un tío que no tira de 3 y que es un lastre en ataque como uno de los robos de este draft y como uno de los jugadores infravalorados? Muy sencillo. Porque uno, es un gran reboteador, que eso es algo muy importante. Dos, es un defensor muy, muy versátil. En este caso, por ejemplo, como Vanderbilt, que te va a poder defender un 1, te va a poder defender un 5. O sea, un defensor del 1 al 5, lo cual es importantísimo en la NBA. Pero sobre todo, la mayor diferencia que yo le encuentro con Jarred Vanderbilt, y que es lo que más me gusta de él a la hora de poder verle un encaje en ciertos esquemas de la NBA. Que luego puede ir a un equipo en el que no encaja en absoluto y entonces no va a jugar. Estamos de acuerdo. Pero si va a un equipo, por ejemplo, como los Lakers, puede ser un arma muy interesante para tener desde el banquillo. Porque a diferencia de lo que os decía de un jugador como Vanderbilt total, Dillon Mitchell va a ser un jugador que va a jugar muy bien el juego de pick and roll y de alley-oop. No va a ser ese jugador que vas a necesitar que esté en la esquina, porque él no va a querer estar en la esquina porque sabe que no son sus puntos fuertes. Entonces lo que me gusta de él es que es un jugador que, en vez de forzar cosas que sabe que no va a hacer bien, se esfuerza en hacer esas pequeñas cositas que sacan el máximo provecho de su talento. ¿Y su talento qué es? Pues ser un monstruo atlético, defensivo y en ataque, jugar el pick and roll, atacar desde el baseline para cortar a canasta y si no, crashear el rebote ofensivo. Y esas 3 cosas las hace de maravilla. Y eso en la NBA actual, por mucho que sea un poco rudimentario en el tema del triple, son muy positivas para algún equipo de la NBA. Entonces me parece ilógico, ¿no?, el no tenerlas en cuenta, sobre todo lo que os digo, cuando hay tanta carencia de ese tipo de perfiles en la segunda ronda. Entonces yo creo que algún equipo lo va a acabar cogiendo y más de uno cuando le vea jugar en la NBA se va a llevar una sorpresa de decir, hostia, este tío que parecía que no sabía ni jugar al baloncesto, porque ahora cuando alguien no sabe tirar ya no sabe jugar al baloncesto, pues no, Dillon Mitchell sabe jugar al baloncesto y muy bien. Entonces habría que tenerle más en cuenta, además de que también es un buen pasador, que creo que es algo también a destacar y que no se le da suficientes flores. Y ya vamos a pasar al último jugador para cerrar el vídeo, que es Ebuka Okori, ¿vale? Ebuka, ¿por qué me ha quedado para el final? No porque no le considere mejor que el resto o más infravalorado que el resto. Simplemente que, bueno, sí, que le considero que a día de hoy se le está empezando a reconocer más y más. Ya sabéis que le reconozco mucho. De hecho, en el último vídeo que hice de mi mock draft post lotería del draft, yo le puse para Miami en el 13, porque creo que es un jugador que puede llegar a ir en el 13, en el 14, en el 15. No me extrañaría que vaya en el top 20. Vamos, me parecería hasta un poco sorpresa que vaya por debajo del top 20. Pero bueno, como ya he visto un poco como lo de Zubi, que lleva bastante gente que le está empezando a hacer vídeos y tal, pues bueno, le he metido igualmente porque le quería hacer un shoutout, pero sí es que creo que de verdad él va a ir muy alto y que todavía hay que meterle en este rango porque creo que aún así puede
subir más de lo que la gente ya está pensando que va a subir, ¿no? Al final, mucha gente he visto que le está comparando con Colin Sexton y tal. Yo no veo tanto la comparación de Colin Sexton, es verdad que se parecen un poco en ese sentido, de que yo os he dicho que con Ebuka hay que ser conscientes que en este caso un poco lo que os dije de Zubi, pero en este caso en el lado negativo, o sea, ha sido un tío que ha hecho unos numerazos para ser freshman y la gente dice, ¿por qué no está tan alto? A ver, no está tan alto porque ha jugado en Stanford y en Stanford era Ebuka, Cory y 7 tíos más, ¿no? Pero dejando un poquito de lado eso, que de verdad sus números han sido fantásticos, al final es porque es un jugador no unidimensional, porque es un buen pasador y tiene buenas lecturas, pero no creo que nunca vaya a ser ese guard ultra pasador. Pero yo creo que sí que puede ser un muy buen base NBA, un jugador que puede ser un muy buen base titular, y si no puede ser un gran sexto hombre. Y de aquí yo os quiero lanzar, ¿vale? En este vídeo, para mí las que creo que pueden ser dos muy buenas comparaciones. O tres. Una, Dennis Schroeder, que es verdad que es así que la estoy leyendo y me cuadra, pero más como por su aspecto finalizador, porque además Ebuka es como uno de estos, como la Baron, que es de los que más presión ponen sobre el aro y que mejor finalizan. Pero sobre todo os quiero plantear dos. Una, Ty Jerome. Me encanta la comparación de Ty Jerome. Ese Ty Jerome de los Cavs del año pasado creo que se asemeja mucho a lo que puede llegar a ser ese Ebuka Cory, de un tío talentoso, que a lo mejor no es el jugador más rápido del mundo, pero que sí que tiene ese primer paso rápido que permite adelantarse a sus rivales y que finalizar bien sobre el aro, dinámico, con muchas capacidades de finalización. Me gusta, y si no también el otro jugador que tenía pensado es Immanuel Quickley, que un poco en ese perfil que os digo, también buen finalizador, buen primer paso rápido, jugadores como Ty Jerome o Quickley que pueden ser o buenos bases titulares o muy buenos bases suplentes, ¿no? Y creo que es un poco en lo que o como visualizo, ¿no? A Ebuka o Cory, y que creo que puede acabar siendo el robo del draft, pero como os digo, como ya he visto que hay mucha gente que le está dando crédito, tampoco quería darle tantos minutos del vídeo como le he dado a otros. Entonces nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros a las cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montón. Recordad ir a darle apoyo a los vídeos de las redes sociales. También podéis comentar en este vídeo qué os ha parecido, si queréis más vídeos de este estilo, que a partir de ahora van a venir bastantes más vídeos de estos. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixman. Un abrazo.